En ocasiones me duele la mandíbula y acaba pasándome al oído. ¿Podría ser otalgia? De infección del oído, es decir, de otalgia, hablaremos en el programa de hoy. Suele ocurrir sobre todo en los niños, aunque en algunos casos también los adultos lo sufren. Así que atentos padres y madres con el programa de hoy. Y también hablaremos hoy de algunos consejos para el posparto, de la importancia del desayuno en la nutrición y nuestra psicóloga nos dirá cómo superar la muerte de un ser querido. Comenzamos en Medicina Televisión. No sé, no sé mucho del tema. La verdad es que no tengo mucha idea del tema, nunca había escuchado hablar de ello, así que no sé. Muy buenas, Óscar, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Estupendo, un día más. Vamos a hablar de otalgia. Dice, no me suena esa palabra, sin embargo, infección de oído a todo el mundo le suena. Vosotros utilizáis la palabra otalgia, ¿no? Normal, claro, hombre, es un término médico, científico, y entonces pues la palabra del dolor oído es algia, dolor, oto, oído. Entonces, otalgia es el dolor de oído. ¿Y en qué consiste? ¿Siempre es producido por una infección o como...? Bueno, en medicina, como todo, Carmen, hay cosas tremendamente complicadas y la otalgia, para no ser menos, es otra de las cosas complicadas que tenemos en medicina, como casi todo. Por eso tenemos tantos años de formación, ¿no? Y así todo, muchas veces nos olvidamos de grandes cosas. Pero bueno, el dolor de oídos, que es el comúnmente denominado otalgia, puede ser debido a multitud de factores. Puede afectar a niños, puede afectar a adultos, puede ser debido a problemas que no tienen nada que ver con el oído o pueden ser debidos también a problemas relacionados directamente con el oído. Por ejemplo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es saber si realmente lo que tengo es un problema de oído o lo que tengo es un problema de una zona cercana al oído que me está originando ese dolor de oído que nosotros llamamos dolor irradiado o dolor referido, que es una cosa distinta a que yo tenga un problema dentro del oído. Por poner un ejemplo muy común y que hacía referencia a la entrada del vídeo, casi seguro que esta persona que inició el programa lo que tenía era un problema en la articulación temporomandibular cuyo resultado final es que en muchas ocasiones nos vienen diciendo que les duele el oído. Es decir, exactamente sería un dolor en esta parte donde la mandíbula se junta a la parte de arriba del cráneo y muchas veces eso lo que da es un dolor por la parte del oído, pero los médicos normalmente siempre lo exploramos. ¿Eso no sería una otalgia en todo caso? ¿O sí? Bueno, el término es confuso porque otalgia, digamos que estamos cerca del oído, entonces estamos en la periferia. Realmente sería una otalgia referida, aunque el problema no sería del oído, sino que el problema sería directamente de la articulación de la mandíbula. Porque ¿cuáles suelen ser o pueden ser las causas de la otalgia? Bueno, las causas de la otalgia, aparte de dolores referidos, como hemos dicho, de la articulación temporomandibular, pueden ser también problemas cervicales, pueden ser problemas odontológicos. Es muy frecuente que cuando tenemos algún problema, por ejemplo, en alguna de las muelas más posteriores de la mandíbula superior y de la inferior, que ese dolor venga referido al oído, es decir, que el paciente nos esté relatando un dolor de oídos cuando realmente lo que tiene es un problema en los últimos molares. O puede ser, como hemos dicho antes, un problema de la cervical o a veces de la parótida. La parótida es una glándula salivar que está justamente aquí, que lo que hace es producir saliva. Entonces, claro, también está muy cercana y al estar muy cercana, pues nos pasa lo mismo, que nos puede dar un dolor referido en el oído. Y hay multitud de causas más. Porque habrá muchas externas también, ¿no? Eso es, también podemos tener un dolor del pabellón auditivo, de la oreja, ¿no? Pero luego ya podemos tener las típicas otalgias propiamente dichas, que casi siempre suelen ser por problemas infecciosos. No siempre, pero casi siempre. Es decir, por ejemplo, porque tengo una infección en el pabellón auricular, porque tengo una infección en el oído externo o porque tengo una infección en el oído interno. Diferenciamos. Pabellón auricular es lo que vemos desde fuera. El oído externo, digamos el conducto auditivo externo, es lo que comunica este agujerito que vemos aquí con la parte más interna donde está todo el mecanismo de la audición. Y luego ya está el oído medio, que es, digamos, donde está toda una serie de huesecillos que nos suenan, entre otras cosas, que participan en la transmisión del sonido. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues que hay veces que podemos tener infecciones, tanto de la parte externa, como de la parte media, como de la parte interna. Entonces, cuando tenemos esas infecciones, que pueden ser debidos a virus,
a bacterias y a hongos, porque no hay más bichos vivos por ahí. Bueno, algún artrópodo puede haber, pero no nos da problemas, algún gusano y otros microorganismos uni o pluricelulares nos pueden dar guerra. Pero bueno, normalmente lo más común suelen ser infecciones, la típica infección del niño, ese niño que llora, que está irritable, que cuando va a coger el pecho, por ejemplo, no puede o lo hace mal, y que cuando le tocamos a veces cerca de la orejita por esta zona, vemos que llora de una forma desconsolada. También nos pasa, por ejemplo, en los adultos, es muy frecuente ahora que estamos en época veraniega, lo que llaman la otitis de las piscinas u otitis del nadador, es muy frecuente, y hay gente que permanentemente cuando está bañándose tiene esos problemas, que se pueden solucionar muy fácilmente si luego lo recordamos. Y luego, pues lógicamente también tenemos infecciones por hongos, ¿eh? Los hongos son un tipo de flora que tenemos en la piel y nos puede afectar tanto al oído externo como al oído medio en ocasiones. Bueno, los síntomas fundamentalmente, dolor de oído, ¿no? Que has mencionado. El dolor de oído suele ser importante, a veces tremendamente invalidante, es un dolor muy fuerte, es el equivalente al de un flemón en muchas ocasiones, es decir, esa muela que nos duele y que estamos ahí, que no podemos y que muchas veces incluso con analgésicos puede quitarse mal. Lo mismo nos pasa con el oído, es un dolor en muchas ocasiones tremendamente intenso, sobre todo cuando son debidos a forúnculos. Digamos que un forúnculo sería un grano que nos va a salir en la parte externa, en ese conductillo que va entre la oreja y la parte de dentro. Eso puede ser tremendamente doloroso. Y también cuando tenemos una infección del oído interno, del oído medio, donde está la cadena de huesecillos, pues muchas veces esa infección que tenemos ahí nos acaba rompiendo el tímpano. Y cuando nos rompe el tímpano y empieza a supurar es cuando se nos quita el dolor. El equivalente sería el flemón de los dientes. Tenemos un flemón y cuando el flemón ya sale al exterior, digamos que ese dolor disminuye. ¿El diagnóstico cómo lo hacéis? Me imagino que lo primero es mirar el oído. El diagnóstico, ¿no? Lo primero, lógicamente, cuando un paciente refiere que tiene un dolor de oídos, lo primero que hacemos es mirar el oído. ¿Cómo lo hacemos? Con un otoscopio. Oto, oído, escopio, ver. Es básicamente una linterna, para que nos entendamos, un poquitín sofisticada, que va con fibra de vidrio y cosas de estas raras. Entonces metemos un pequeño cono, habitualmente solemos tener dos tipos de conos, uno para lactantes y otro para el resto de los adultos y los niños mayores. Metemos ese cono y vemos directamente el oído. Y, oh sorpresa, ahí nos podemos encontrar con dos cosas. Uno, que tengo un problema en el oído externo, con lo cual, según voy metiendo ese conito por ahí, ya lo veo. O que tengo un problema en el oído interno, y lo mismo, veo el tímpano con una serie de características. Está abombado o está aplastado, está rojo. Vemos que por detrás del tímpano hay veces que puede haber un nivel de supuración, de pus que está ahí acumulado, y entonces ahí ya diremos tranquilamente que tiene una otitis o bien externa, que es de la parte esa del tubito, o bien una otitis interna. Ahí ya tenemos el diagnóstico correcto. Pero hay veces que nos podemos encontrar con que según metemos el otoscopio no vemos nada. ¿Qué ocurre si no vemos nada? Pues que vamos a explorar las estructuras adyacentes, pegadas. Es decir, la primera que vamos a mirar es la boca, porque es un síntoma muy frecuente. Como hemos dicho antes, problemas de muelas que dan dolor de oídos. Pero otra cosa que miramos muchas veces es la famosa articulación temporomandibular, esta de aquí, que es la que nos suele dar el problema muchas veces de otalgia, es decir, de dolor de oídos referido. También vamos a mirarlo y desde luego palparemos toda la zona, la parótida, los ganglios, tenemos o no tenemos ganglios, para intentar llegar a un diagnóstico más certero. Y una vez que habéis diagnosticado, llega el tratamiento, que me imagino que variará dependiendo de por qué se produce esa infección. Eso es. Por ejemplo, si es una otalgia debido a un virus, pues, y si es el herpes, pues podemos meter antivirales. Si tenemos una otalgia debido a que tenemos una infección del oído interno, sorpresa, ¿antibióticos sí o no? Pues depende, antiguamente metíamos muchos antibióticos. Hoy en día sabemos que el 75-90% de las otitis internas se resuelven sin tomar ningún tipo de antibiótico, simplemente con antiinflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tanto en niños y en adultos normales, pues habitualmente muchas veces miramos ese oído, vemos las características y la clínica que acompaña, lógicamente si vemos que es una otitis muy severa o que realmente está muy afectada a la zona, pues quizás metemos antibióticos de entrada. Pero si no es muy severa ni muy afectada a la zona, lo que hacemos es, vamos a esperar 48 horas a ver qué pasa, simplemente con medicamentos para el dolor. Y nos llevamos la sorpresa de que antes les atiborrábamos antibióticos y ahora sin atiborrar antibióticos estamos obteniendo los mismos resultados. Muy bien, vamos con nuevas preguntas. Mi hijo se queja de dolor de oído al salir del baño. ¿Es normal?
más que normal es una desgracia, porque lógicamente si tiene dolor de oídos al salir del baño, pues efectivamente hay personas que en el momento que hay humedad o sudoración excesiva o agua que se mete, por ejemplo, de las piscinas, de las duchas y de los baños, puede tener otitis, es decir, puede tener inflamaciones, que normalmente suele ser de la parte externa, otitis externas. Y tiene una fácil solución en muchas ocasiones. Sabiendo que eso me pasa, lo primero es secar muy bien secos los oídos. Se inclina un poquito la cabeza, se da unos pequeños golpecitos sobre la zona adyacente al oído, van cayendo las gotitas de agua y meter bien la toalla para allá, nunca bastoncillos. Y luego hay veces que la gente tiene otitis recurrentes de ese tipo por humedad y lo que hay que hacer es echar unas gotitas de ácido acético, entre comillas, de ácido acético al 2%, algo relacionado con el vinagre, pero no utilicen ustedes nunca vinagre. Y una pregunta, ya que pasaba mucho cuando yo era pequeña, ¿los tapones que muchos niños se ponían en la piscina por eso? ¿Son necesarios? Los niños, si tenemos otitis recurrentes en ellos debido a la humedad, lo lógico es prevenir, con lo cual hay que poner tapones para intentar evitarlo. Vale. Y luego otra cosa para evitarlo, sobre todo cuando llega esta temporada de verano, es echar unas gotitas de ácido acético que nuestro médico convenientemente nos lo recetará, porque así conseguimos que esa humedad que tenemos ahí dentro nos lo reseca y entonces tendremos menos problemas. Perfecto. Seguimos, más preguntas. ¿Puede ser un herpes el causante de un dolor de oídos? Pues sí, esta mujer sí, algo debe saber de ello, pero efectivamente un herpes puede ser un causante del dolor de oídos y a veces acompañado de una clínica muy florida. Florida nosotros llamamos muy llamativa. En concreto se llama el síndrome de Ramsay-Hunt. Entonces es una afectación de el oído, que salen unas vesiculitas en el tímpano, pueden salir también unas vesiculitas por la parte externa de la oreja, incluso por parte de la boca, y a veces va acompañado con parálisis facial. Parálisis facial es el nervio que nos mueve la cara, con lo cual yo puedo tener un herpes en esta parte del oído y de paso la cara se me queda desviada. ¿Por qué? Porque no tenemos tenemos problemas de inervación en esos músculos y se me quedaría la cara desviada al lado contrario. Lo he hecho mal. No se me quedaría la cara así, sería así. Ah, pues mira, eso sí que no lo sabía yo. Seguimos, más preguntas. ¿Cómo tengo que cuidar la higiene de mis hijos para evitar otalgias? En niños normales y corrientes, la mejor forma de realizar la limpieza de los oídos es no tocarlos. Solo hay que tocar el pabellón auricular, comúnmente denominado oreja. Todo lo que sea andar con bastoncillos por dentro y esas cosas, no hay que hacerlo bajo ningún concepto. La cera es una cosa que está ahí para algo. ¿Para qué? Para proteger. Por tanto, la cera, el único problema que da es cuando se forma un tapón y provoca una sordera o provoca una sordera con un vértigo. Y entonces lo quitamos por ello. Pero eso de voy a limpiar los oídos por dentro, jamás, salvo que haya ningún problema. Y los bastoncillos solo por la parte de fuera. Vale. Vamos con la última pregunta. Además de dolor, siento que oigo peor y no sé qué puede ser. Bueno, pues van a ser multitud de cosas, pero si es un dolor más o menos repentino y que oye peor, en principio yo me decantaría por una otitis media, es decir, porque posiblemente haya una infección de la parte del oído medio, donde están los huesecillos que transmiten el sonido, y entonces es muy típico eso, que tengo dolor de oídos y además oigo menos. Es el diagnóstico más probable, pero como todo, habría que meter el otoscopio y mirar bien cómo está todo el sistema. Muy bien, Óscar, pues hemos terminado con el turno de preguntas y ahora toca resumir toda la información que hemos dado sobre la otalgia en el programa. Bueno, pues hoy un día más vamos a hablar un poquitín de las otitis, pero sobre todo de aquellas otitis que más nos pueden preocupar de entrada, que son las otitis básicamente en los niños. Primero tenemos que saber que la lactancia materna los 6 primeros meses previene de la otitis en los niños. ¿Por qué? Porque cuando las mamás dan la leche a los niños, lo que pasa es que además de meterles alimentos, les estamos metiendo elementos que aumentan la inmunidad. Y además esa inmunidad, pasados los 6 meses de la lactancia, persiste. ¿Por qué? Porque el cuerpo del niño aprende que tiene que fabricar ciertas sustancias para prevenir enfermedades. Otro consejo que podemos dar es que desde luego podemos evitar el uso de chupetes, todo lo posible. ¿Por qué? Porque los chupetes, ese mecanismo que hacemos de succión, hace que algunas secreciones de la nariz vayan hacia parte del oído y nos pueden originar otitis. Por tanto, los chupetes cuanto menos, mejor. Si hay que dárselo al niño para que se duerma, se lo damos para que se duerma y una vez que se duerme, se lo retiramos, pero no tenerle toda la noche con él. Desde luego, un factor muy importante, está demostrado que fumar en presencia de los niños aumenta el número de infecciones de oído. Por tanto, ojito, que no estamos solo
dañándonos a nosotros, sino que además estamos dañando a los más pequeños, que ya son palabras mayores. Luego, como hemos dicho antes, la limpieza con bastoncillos de algodón solo para la parte de la oreja, jamás para la parte del conducto auditivo interno. Es decir, no tenemos que meter el bastoncillo para nada, porque podemos retacar la cera hacia adentro y tener un problema donde antes no lo había. Y luego, que sepan ustedes que hoy en día la mayoría de las veces que hay una otitis por infección no son precisos los antibióticos. Por tanto, déjense aconsejar por su médico, que simplemente con medicamentos para el dolor muy posiblemente solucionemos el problema. Muy bien, Óscar, fíjate que en esto de los bastoncillos quizás es donde más confusión ha habido, ¿no? De los últimos años, que siempre nos hemos empeñado en limpiarnos los oídos. Sí. Incluso vemos a gente, curiosamente, a veces en la consulta, y dicen, no, que vengo para que me miren los oídos a ver si hay que limpiarles. Vamos a ver, los oídos no hay que mirarles salvo que tengan algún problema. Y desde luego, limpiarles jamás, salvo que haya un tapón, o que haya vértigo por causa de un tapón, o cualquier otro problema. Bueno, pues no vamos a parar de dar consejos, cambiamos eso sí de asuntos. Hoy vamos a hablar de consejos para mujeres que acaban de dar a luz. Vamos a hablar también de la importancia que tiene el desayuno en nuestra dieta diaria y más adelante nuestra psicóloga nos va a dar un consejo sobre cómo superar la muerte de un ser querido. Vamos a empezar hablando del tema del posparto, algunos consejos que vendrán muy bien a mamás que acaban de dar a luz. Cada vez que me formulan una pregunta con respecto a cuáles son los mejores consejos para recuperarse del estrés postparto, la respuesta que doy yo siempre es tener tiempo. Pero ¿de dónde sacamos el tiempo con un bebé recién nacido y en la mayoría de las veces primerizas? Imposible. Lo primero, tiempo. Si tienes tiempo, desde luego tu recuperación va a ser mucho mejor. Pero salvando esta primera cuestión, realmente tenemos que sacar siempre, la mamá tiene que sacar tiempo para ella misma y el bebé se lo va a permitir. Desde luego, la prevención mediante una correcta hidratación de la piel es fundamental. La piel va a tener mucha capacidad de retracción después de un parto, pero si no le ayudamos a que las fibras elásticas vuelvan a su lugar, vamos a tener estrías y vamos a tener flacidez de la piel. Y además, lo que no recuperemos en los primeros meses ya de forma irremediable no se va a recuperar más tarde, porque queda un estado ya irrecuperable de las estrías elásticas de la piel y ya no van a poder volver hacia atrás. La segunda parte que debemos de tener muy presente es la tonificación muscular. Todo se ha dado de sí, y cuando digo todo de sí, hablo del útero hacia adelante, porque todo se ha estirado. Entonces el útero, él solito va a volver a su ser. No tengan impaciencia las mujeres que con 3-4 meses todavía tienen un poco de barriga, porque ese útero todavía no tiene el tamaño normal. Ya lo tendrá, ahí no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero a la musculatura, a los rectos anteriores del abdomen, sí les tenemos que ayudar, porque el músculo no tiene tanta capacidad de retracción como la piel. Una mujer después de dar a luz, a las 2 horas, toda esa barrigota que tenía ha desaparecido, y no ha desaparecido más porque el músculo y el útero no lo ha permitido. La piel es muy agradecida, pero el músculo, si no hacemos ejercicios de tonificación mediante abdominales, nos va a quedar siempre esa barriguita de mujer multípara. Y finalmente, la prevención para la retención de líquidos es lo último. Tratamiento de músculo, tratamiento de piel y la retención de líquidos. No olvide la mamá que ha estado con una presión mecánica en las venas inferiores, en las venas de las extremidades inferiores, porque no dejaba el útero con el bebé drenar convenientemente esa sangre. Entonces, unas sesiones de presoterapia para eliminar toda esa retención de líquidos no va a hacer más que elevar y multiplicar todos los ejercicios que hagamos de musculatura y de piel. Bueno, yo creo que una de las cosas que ha mencionado, el ejercicio quizás sea la parte más importante para... Lo que pasa que no se puede recién parida, ¿no? Ponerse a hacer abdominales, hay que esperar un tiempo prudencial. Pues te voy a llevar un poquito la contraria. A ver, ¿qué vas a decir? Nuestro querido cirujano, yo creo que ha dado en el clavo cuando inició su disertación. Efectivamente, el mayor problema es el tiempo que requieren nuestros hijos, ¿no? Y eso es lo que realmente nos está ocasionando unos trastornos severos en el trabajo, en la familia y todas estas cosas. Desde luego que el otro, como bien ha dicho él, es cuestión de tesón.
son, es coger y, bueno, pues hacer lo que hay que hacer, tonificar esos músculos. Y claro, para tonificar esos músculos, Carmen, ¿qué hay que hacer? Moverlos. Ya, y como, que cuesta un poco. Moverlos, y como tenemos la muy mala costumbre de vivir en una sociedad donde quizás queremos que nos den todo hecho, pues bueno, todo lo que es esfuerzo personal hay veces que, digamos, lo dejamos un poquito apartado, pero efectivamente nuestro querido cirujano ha dado en el clavo en todo. Hay algunas personas que recomiendan el tema de la faja. Posparto. Yo creo que no viene bien, ¿por qué? Porque en el momento que metes una faja lo que haces es debilitar músculo. Con lo cual, es decir, la faja es un sustituto de ciertas acciones que tienen que realizar los músculos. Con lo cual, si tú tienes parte de ese trabajo que te realiza el músculo contenido en una faja, pues menos vas a recuperar el músculo. Bueno, pues pasamos del posparto al desayuno. Dos cosas distintas, pero las recién paridas también tienen que desayunar muy bien. Dice un refrán que puedes desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo, que ahí residiría un poco la clave de la alimentación. ¿Tú qué opinas del desayuno? Que está claro, lo has dicho perfectamente, y además los dichos populares muchas veces tienen una base científica más que demostrada. Aunque no la tengan científica, es verdad que después de muchos años ya lo sabemos todos. Bueno, pues vamos a ver qué dice nuestra nutricionista sobre el desayuno. Bien, el desayuno es una comida fundamental. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos levantamos solemos llevar ya entre 8 y 10 horas de ayuno. Eso significa que nuestros niveles de glucosa en sangre están muy bajitos y por tanto debemos reponer esa glucosa. Por lo tanto, es fundamental desayunar todos los días. Y además el desayuno debe ser lo más completo posible. ¿A qué llamamos un desayuno completo? Es aquel que debe incluir algún cereal, puede ser pues, en forma de pan, tostadas, cereales de desayuno, galletas, etc. ¿Vale? El grupo de los cereales. También debe contener fruta, preferiblemente fruta entera, pero si no también pues, zumos naturales. Y debe contener un lácteo, ¿vale? Ya puede ser pues, leche o algún derivado lácteo, si no nos gusta la leche, el yogur, o quesos, etc. Se puede incluir también una ración de, por ejemplo, pues, de grasa, pues si nos gusta un desayuno mediterráneo, pues podemos echar una cucharadita de aceite de oliva, por ejemplo, en la tostada. Se puede incluir también tomate, por ejemplo, en esa tostada. Y en principio lo ideal es, por supuesto, desayunar todos los días. También conviene variar el desayuno. Es muy curioso cómo la gente muchas veces varía la comida o la cena y sin embargo todos los días desayuna lo mismo, las mismas cantidades, en el mismo plato. Bueno, pues hay que intentar evitar eso, ¿vale? Hay que tratar de cambiar, pues eso, el tipo de cereal, el tipo de fruta, el tipo de lácteo, y así conseguiremos tener una dieta variada, que no sea monótona y que nos estimule a desayunar todos los días. Mira, he dicho una cosa en la que yo nunca me había fijado, pero es verdad que tendemos a desayunar siempre lo mismo cuando el resto del día variamos con las comidas. Claro. Y es verdad, yo siempre desayuno lo mismo. Hombre, ese es el gran problema que tenemos en este país, las malas costumbres alimenticias, sobre todo en el desayuno. Es decir, el desayuno es la comida más importante del día, como bien ha dicho nuestra querida nutricionista, y por desgracia tenemos la mala costumbre de hacer desayunos sencillos y rápidos. Pero eso es cuestión de costumbres. O no hacerlos, que hay mucha gente que se lo salta. Alguno que otro hay por ahí que conozco unos cuantos. Yo también. Bueno, Óscar, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de salud emocional. Nuestra psicóloga nos va a dar algunos consejos sobre cómo afrontar la pérdida, la muerte de un ser querido. La escuchamos. Bien, afrontar la pérdida de un ser querido es siempre muy difícil. Yo desde aquí quiero daros solamente unas pequeñas pautas. Es importante que manifiestes tus emociones, tus sentimientos, que no te hagas el valiente, que no os aisléis, que no intentéis hacer como si no ha pasado nada, que no le nombréis a la persona desaparecida. Es muy, muy importante que pidáis ayuda si la necesitáis. Quiero que sepáis que el duelo puede durar hasta 2 años y por lo tanto siempre que sea un duelo normal, pues es lo lógico. También es importante que no le deis vueltas a las cosas. Podría haber hecho, podría haber dicho, porque existe un sentimiento de culpa que puede haceros mucho daño. Lo que no habéis hecho ya no lo vais a hacer. ¿Y para qué volver atrás?
es también básico que vosotros intentéis por todos los medios recordar a esa persona en las partes buenas sin ningún tipo de problema, hablándolo con la familia, pero no haciendo un altar de eso. Por otra parte, a los niños hay que decirles la verdad. Pues si tenéis ideas religiosas y los niños creen que están en el cielo y vosotros se lo contáis, que no piensen que el cielo es esas nubes que ven. El otro día me contaban una anécdota sobre un niño que quería descapotar el coche o tener un coche descapotable para poder ver a su abuelito que está en el cielo. Hay que decirles sobre todo que no van a volver nunca, nada de están dormidos, se han ido, eso es engañarles. Y sobre todo recuerda una cosa, no lo vas a olvidar, siempre tendrás una cicatriz. Pero esa cicatriz al menos no sangrará. El dolor se va atenuando con el tiempo. Recordarás a esa persona pero de otra manera y recordarás sobre todo los momentos bellos, los momentos hermosos. Y eso es muy importante. Piensa solo eso, porque vosotros, si queréis, también podéis superar un duelo. Bueno, quizás la clave es la palabra tiempo, ¿no? En estas cosas. Tiempo y, como bien ha dicho esta mujer, que pues tenemos que relacionarnos con los demás, comentar las cosas, tirar algo menos de los médicos, que muchas veces yo, por desgracia, estoy viendo de que la gente cree que una pena es una depresión, ¿no? Una pena es una pena, y una depresión es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Y, de hecho, a veces cometemos el error los médicos de tratar las penas como si fuesen depresiones y lo que originamos es un duelo diferido. Es decir, que cuando toda la familia, todo el entorno ya ha superado eso, todavía nos queda esa persona con su parte de duelo que sigue ahí porque lógicamente, digamos, no lo ha asimilado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y como ciudadanos de a pie tenemos que saber que las penas hay que sufrirlas lo mejor posible y hay que llevarlas adelante. Y desde luego, mantener siempre los recuerdos bonitos y agradables del ser querido que se nos ha marchado. Eso es lo fundamental. Muy bien, Óscar, pues gracias por acompañarme un día más y por contarnos todas las cosas que nos has contado. Te espero en el siguiente programa. Cómo no, Carmen, gracias a ti y gracias a todos ustedes y volveremos el próximo día con más noticias. Pues como ha dicho Óscar, nosotros volvemos en nuestro próximo programa con muchas más cosas que contarles, ya saben, relacionadas siempre con salud, con bienestar, con medicina. Hasta entonces.